Bueno, entonces nosotros nos quedamos en la clase 4, ¿cierto? Que es la actividad 6. Estábamos en la factorización y fracciones algebraicas. Entonces, lo que habíamos visto en la clase, vimos el objetivo, los contenidos, reforzamiento, y nos faltó ver la resolución. Entonces, el objetivo es utilizar expresiones algebraicas para la resolución de problemas en contextos diversos. Entonces, vimos la factorización, simplificación, expresiones algebraicas, multiplicación y división de expresiones algebraicas, por ahí quedamos, ¿cierto? Y lo que nos falta ver es la adición y sustracción de fracción algebraica. Bueno, la factorización, ¿cierto? Lo que hace es tomar una suma o una resta de expresiones algebraicas. Por ejemplo, aquí dice A, B más AC, ¿cierto? Y lo transforma en un factor común, el A más el B más C. Esa es la factorización. O por ejemplo, A cuadrado menos B cuadrado. Entonces esto va a ser A menos B por A más B. Entonces tengo una suma, una resta de expresión algebraica y se transforma en una multiplicación. Eso es la factorización. Bueno, los tipos de factorización, tenemos el factor común, ¿cierto? Que es el que se repite en la expresión algebraica, como en este caso. Me queda A por B más C, que es la distributividad. La diferencia de cuadrados, que es lo que teníamos también de ejemplo. A menos B. A cuadrado menos B cuadrado va a ser A más B por A menos B. Y también otra fácil también, en el sentido de que ya vimos como al revés, teníamos, ¿cierto? La factorización A menos B o A más B y ahora estamos viéndolo del otro punto de vista. Y entonces tenemos un cuadrado perfecto que va a ser tipo x cuadrado menos 24x más 144. Que fíjense que la expresión del medio es 2 veces la primera por el segundo y la tercera es el segundo al cuadrado. Entonces me queda aquí menos 12 al cuadrado, que entonces es el cuadrado del binomio. También vimos la factorización de ciertas expresiones. En este caso, uno, si lo desglosa, uno puede ver cuáles son los que se repiten y entonces puedo factorizar. En este caso, ¿cierto? Pudimos factorizar 2 y 2, bueno, por lo menos. Pero después me doy cuenta que al factorizar lo que me queda también se repite, por lo tanto puedo factorizar nuevamente. Se llama factor común compuesto. Y entonces me queda una factorización final bien hecha. También una forma de un trinomio de así, x cuadrado más bx más q, se puede factorizar de la forma x más a por x más b, siempre y cuando el p sea la suma de los dos y el q la multiplicación de esos dos. Por ejemplo, ¿qué dos números sumados me dan menos 17 y multiplicados me dan 30? Tengo que pensar. Y eso me da x menos 15 y x menos 2. Los tipos de factorización, tenemos otro caso, cuando el x está acompañado por algún número, no solamente el 1. Como en este caso de aquí, que vimos también. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 3, arriba y abajo, para transformar el 3 aquí en un valor al cuadrado. Esa es la idea. Y me queda 9z cuadrado. Entonces me queda al cuadrado, ¿cierto? Todo el cuadrado.
el mismo término una vez, receta y algo de acá. Entonces tengo que ver qué dos números sumados me dan -1 y multiplicados me dan 12. Entonces se convierte en algo como lo teníamos anteriormente. Y entonces esos números son +3 y -4. Y el término, el primer término va a ser 3z. Como si fuera, como yo le cambié a un u. Entonces esto sería u cuadrado menos u menos 2. O sea, a este trinomio tengo que ver su factorización. Entonces va a ser u más 3 y u menos 4. ¿Cierto? Donde u es 3z, así que lo cambio acá y me queda de esa forma. Pero me doy cuenta que el primer factor se puede factorizar por 3, ¿cierto? Y entonces se simplifican los 3 y me queda esa expresión de ahí. Creo que por aquí ya empezamos con los problemas el otro día de mi hijo y de todo lo demás. Entonces vamos a hacerlo un poquito más tranquilo ahora. Las fracciones algebraicas son fracciones como números en sí, antes teníamos, ¿cierto? Pero en el numerador y el denominador van a ser expresiones algebraicas. Esas son las fracciones algebraicas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el 2/3, el 5/8, ¿cierto? El 7/25, ¿cierto? Esos son fracciones, ¿cierto? Y en este caso, entonces, nuestras fracciones algebraicas van a ser del mismo tipo, pero acuérdense que las expresiones algebraicas son números generalizados. Ya, podemos pensarlo así. Entonces, tiene estas variables x e y para determinar cualquier número. En una fracción no puede ser 2 partido por 0, ¿cierto? Eso no es una fracción. Entonces, en este caso, para las fracciones algebraicas, tenemos que hacer y eliminar el caso donde el denominador se haga 0. En este caso es cuando y es igual a menos 2x, se hace el denominador 0. Por lo tanto, esto va a ser una expresión algebraica siempre y cuando el y sea distinto de menos 2x. Eso es lo que dice ahí. Esta condición permite que la fracción algebraica esté bien definida. De lo contrario, se va a indeterminar. Y lo otro, podemos amplificar y simplificar, ¿cierto? Fíjense que si uno mira de aquí para allá, ¿cierto? Si uno mira de aquí para allá, AC en realidad es A por C y BC es B por C. Me doy cuenta que tiene una expresión algebraica que se repite, así que la puedo simplificar y me queda A partido por C. Así que aquí es simplificación. Y si lo vemos por el otro lado, tengo AB, ¿cierto? Multiplico arriba y abajo por el mismo. Entonces me queda por C y B por C. Y entonces me va a quedar la expresión AC partido por BC. Y entonces esto es una amplificación. Entonces podemos tener una expresión algebraica, una fracción algebraica, así, ¿cierto? Y si me doy cuenta que tiene un factor común, todos los puedo simplificar y me queda una fracción algebraica equivalente, ¿cierto? Reducida. Y si tengo esta fracción ya reducida, puedo también multiplicar arriba y abajo por otra expresión algebraica y puedo amplificar ella de la forma AC partido por BC, de una forma conveniente. Entonces también puedo amplificar y simplificar como teníamos en el caso de números. Para simplificar expresión algebraica va a ser necesario identificar los divisores en común, por lo tanto necesito factorizar sus expresiones. En este caso, por ejemplo, 14x más 21y va a ser igual a, puedo factorizar por 7, ¿cierto? Y me queda 7, 2x más 3y. Y abajo puedo simplificar por 25 y entonces me queda
25 por 2 y 25 por 3. Me doy cuenta que el 2x más 3 sí se repite, ¿cierto? Arriba y abajo, así que se simplifica. Y esto va a ser 725a. Otro ejemplo. Otro ejemplo tenemos acá es x cuadrado menos 5x más 6 partido por x cuadrado menos 2. 2x. Entonces tengo que factorizar. Aquí este es un trinomio, ¿cierto? Así que se puede ver que es igual a x menos 3 por x menos 2. Y abajo puedo factorizar por x, me queda x menos 2. Tengo aquí mi factor en común, ¿cierto? Entonces lo puedo simplificar. Y entonces me queda x menos 3 partido por x. Esa es la fracción algebraica, ¿cierto? Reducida al simplificar la que tengo. Multiplicación de fracciones algebraicas va a ser igual que una fracción, es decir, multiplico los numeradores y multiplico los denominadores. Entonces me queda AC y BD. Y la división, igual que la anterior, entonces va a ser A partido por B multiplicado por el inverso, es decir, A por D partido por B por C. Es decir, AD partido por BC. Esa es la fracción algebraica. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver esta fracción algebraica? Bueno, aquí tengo una división, así que lo primero que vamos a hacer es transformar esa división en una multiplicación, ¿cierto? Ahí me quedan todas multiplicando y ahora voy a factorizar. Aquí me queda, voy a poner aquí el igual. Esta es una suma por su diferencia primero, entonces x menos 3 por x más 3. Y abajo, ¿qué números? Este es 2 veces el primero por el segundo. Es decir, esto es x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado perfecto. 2 veces 2 por 3 y 3 por 3. Que me queda así. Y este de aquí lo puedo factorizar por 7x. Me queda x menos 7 por 4 son 28. Partido por, y abajo puedo factorizar por 4. Me queda x más 3. ¿Cierto? Y en el último, ¿qué números sumados me dan menos 7? Y multiplicados me dan 12. A ver, ¿alguien sabe? 3 por 4. 3 por 4. Pero el 3 positivo o el 4 positivo, los dos negativos. Ambos negativos. Ambos negativos, muy bien. Menos 3 y menos 4. Claro. Si sumo me da menos 7 y si multiplico me da 2. Y abajo, ¿qué será? 4 por 4. Ambos negativos. 4 por 4. Muy bien, es decir, x menos 4, ¿cierto? Al cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Claro, sumo, me dan 8 y los multiplico y me da 16. Así que es un cuadrado perfecto. Y me doy cuenta entonces que hay varias cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, este, ya le vi el ojo, este es igual a ese, así que se simplifica. Aquí hay 1 y acá hay 2, x menos 3, así que se me va con este completo, que aquí hay 2. Y aquí hay 1 y acá hay 2, entonces se me va con ese que son 2. Entonces lo único que me queda es este y este. Así que todo esto es igual a 7x partido por 4. 7x cuarto. Está en la factorización. Fíjense que era un término bien grande, ¿cierto? Pero se pudo simplificar varias cosas y me queda así. Profe, una consulta. Sí, dígame. Es que al simplificar, como que agarró términos de un lado y los
simplificó con los que están al otro lado de la operación, ¿eso se puede hacer? Sí, Mientras pero esté uno fíjate, arriba y uno abajo, ¿o no? es siempre y cuando uno esté arriba y otro abajo, claro. A ver, eh, ah, aquí, no sé cómo borrar mis rayas, pero bueno. Claro, aquí yo tengo x menos 3, el primero, ¿cierto? Pero está arriba y voy a simplificarlo siempre con uno que está abajo. Por lo menos las puse así del mismo lado. Entonces, por eso simplifiqué este con este, una vez. Pero aquí hay otro. Entonces, por eso, en realidad se me dan los dos. Porque hay dos aquí arriba y hay dos abajo. Sin importar que esté a un lado o otro, porque acá arriba todos son multiplicación. Así que pueden estar en ese orden o pueden estar separados. Lo importante es que voy a simplificar lo del numerador con el denominador. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, eso. Vamos a ver aquí más ordenadito. Entonces está en la factorización que hicimos, ¿cierto? Y entonces me doy cuenta que, a ver, para que se vaya está mal. Bueno, aquí están todas las factorizaciones. Y entonces me doy cuenta de que aquí hay uno que se repite, ¿cierto? Arriba y otro abajo. Entonces, como multiplicarlo en el numerador y numerador y denominador. Entonces, se me va. Aquí se van los dos x menos 4, ¿cierto? Y después los x menos 3. Hay dos arriba y hay dos abajo que está el cuadrado, así que por eso se van todos. Me queda 7x partido por 4. Bueno, en las fracciones algebraicas, cuando queremos sumarlos o restarlos, ¿cierto? Esto va a ser, voy a tener el mismo si tienen el mismo denominador, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es sumar solamente el numerador, como cuando tenemos la fracción, sin problema. Ya, entonces, por ejemplo, x más 5 partido por x menos 1 más x menos 8. Algo más. 1 menos x partido por x menos 1, para que no se transforme. Me va a decir que se va a simplificar eso. Voy a poner 2. Ahí. Entonces, tengo el mismo denominador, me queda x menos 1 y sumo arriba. X menos x es 0 y 5 más 2 son 7. Entonces, esa sería la suma si los denominadores son iguales. ¿Qué pasa si los denominadores son distintos? Entonces, tenemos que considerar el mínimo común múltiplo. Y este mínimo común múltiplo se obtiene al tomar el producto de los distintos factores usando la potencia superior que aparezca en cualquiera de los factores para luego amplificar la fracción, las fracciones involucradas. Es decir, si yo tengo estos tres, fíjense que a cuadrado es igual a a por a, ¿cierto? AB es igual a AB. Y C, bueno, va a ser igual a C. Aquí tengo dos A. Aquí tengo una y aquí A. Ese no es A, es C. Ahí tengo dos A, aquí tengo una A y aquí tengo C. Entonces, ¿y cuántos A voy a colocar? La mayor potencia, que sería 2. Y hay un B nomás, así que voy a colocar B. Y hay un C, así que coloco C. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo entre estos tres factores es esta multiplicación. Eso es lo que está diciendo. Sin importar, o sea, no voy a colocar A al cubo, sino coloco el de potencia mayor. En este caso es A cuadrado, ¿cierto? Aquí el B repite una sola vez, el C se repite una vez, así que me queda B por C. Veamos un ejemplo. Entonces, este ejemplo tengo que, esto es 2
partido por, y aquí es una suma por su diferencia, así que es a menos 1 por a más 1, ¿cierto? Más 3 partido por a, y esto es a cuadrado menos a menos 2. Que dos números sumados me dan menos 1 y multiplicados me dan 2. ¿Cuáles serán? Menos 2 por 1. Menos 2 y más 1, ¿cierto? Sí. Menos 2. Ah, menos 2 más 1. Ahí sí. Entonces, como estos no tienen denominador común, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Cuál sería el máximo común? No, perdón, el mínimo común múltiplo de esos dos. A menos 1 por a más 1, coma a menos 2 por a más 1. Fíjense que, bueno, tiene que ser a menos 1, tiene que ser a más 1 y tiene que ser a menos 2. O sea, tienen que aparecer los tres que están, ¿cierto? Como mínimo. Ahora, ¿cuántas veces hay a menos 1 aquí? Una vez. ¿Cuántas veces hay a más 1 aquí? Una vez. Aquí, una vez cada uno. Entonces, en realidad es una vez cada uno y serían los tres. ¿Ya? Entonces, como mínimo, como en el caso anterior también, aquí. Como en el caso anterior, uno puede pensar también así. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Podemos decir, bueno, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de los tres? En primer lugar, tienen que estar las tres letras o los tres factores que hay. A, B, C. Eso. ¿Cuántas veces C hay? Una. ¿Cuántas veces B? Aquí hay una. ¿Cuántas A hay? Aquí ninguna, aquí hay una, aquí hay dos. Ah, entonces tiene que ser 2, que es el máximo. La potencia mayor. Y es el mínimo común múltiplo. Acá entonces tengo que colocar los factores S, S. Este se repite y entonces coloco los tres. Ahí están los tres distintos. Y Profe, veo, disculpe, sí. ¿y no se podría decir que el A-1 está incluido en el A-2? ¿O nada que ver? No, porque fíjate, sí, A menos 1 y A menos 2. Supongamos que A vale 3. Entonces, si A vale 3, A menos 1 es 2 y A menos 2 es 3 menos 2 es 1, así que son súper distintos. Ah, ya, ya, yo preguntaba nomás. Sí, no, está Vale. bien. Claro, uno puede pensar porque como el 1 está en el 2, no. Pero fíjate que acuérdense de que las expresiones algebraicas son números generalizados. Entonces, no va a estar uno incluido en otro número. Eso hay que tenerlo en consideración. Ya, entonces es el mínimo común múltiplo. Y entonces voy a multiplicar 2 partido por A menos 1, por A más 1, A menos 1, A más 1. Ah, entonces tengo que multiplicar por A menos 2, ¿cierto? Para que me quede el mínimo común múltiplo abajo. Pero voy a multiplicar arriba y abajo, como cuando amplificamos las fracciones para poder sumar, ¿cierto? Y en el segundo caso, A menos 2 por A más 1. ¿Qué me falta? Me falta el A menos 1. Entonces multiplico arriba y abajo. Entonces me va a quedar 2, A menos 2, partido por los 3, A menos 1, por A más 1, por A menos 2, más 3A, por A menos 1, partido por A menos 1. Vamos a ponerla en orden. Están los tres multiplicando, ¿cierto? Bueno, voy a ponerlo en orden y al final lo pongo desorden. Están los tres multiplicados, así que puedo multiplicar 2 por 3 o 3 por 2 y es lo mismo, ¿cierto? A más 1 y A menos 2. Así se ve claramente que los denominadores son iguales y por lo tanto me va a quedar A menos 1
por A más 1, por A menos 2. Y arriba me queda 2A menos 4, ¿cierto? Debo multiplicar los dos. Más 3A cuadrado menos 3A. Ahora reduzco el término semejante. 3A cuadrado. 2A menos 3A es menos A. Menos 4. Que por A menos 1, A más 1 y A menos 2. Me está quedando espacio. Bueno, ¿cuál sería esa factorización? Vamos a hacer aquí. Acuérdense que en la clase pasada aprendimos a factorizar cuando teníamos un número distinto de 1 acá. ¿Qué se hace? Es tratar de convertir el 3 en un número al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar todo por 3. Pero cuando multiplicamos por 3 tenemos que dividir por 3, ¿cierto? Para que queden equivalentes. Me va a quedar 9 a cuadrado menos 3a menos 3 por 4 son 12 partido por 3. Entonces esto es 3 al cuadrado menos 3a menos 12. Entonces tenemos que pensar que 3a es mi u. Entonces me queda u cuadrado menos u menos 12. ¿Qué números sumados me dan menos 1 y multiplicados me dan menos 12? 4 y 3. 4 y 3, claro. Pero son los dos positivos, los dos negativos. ¿Cuál es negativo? El 4 es negativo y el 3 es positivo. Ahora ahí me va a quedar menos 4. Ah, no, no, me equivoqué. ¿Está bien? ¿O no? Menos 4 es negativo, ¿cierto? Y el 3 positivo. Sí, está bien, está bien, está bien. Entonces, aquí me queda eso, ¿cierto? Aquí puedo factorizar por 3. Y entonces me queda 3 por a más 1 por 3a menos 4, ¿cierto? Puedo pasar de lado porque está multiplicando. Y se me van los 3. Entonces, en realidad esto es a más 1 por 3a menos 4 partido por a menos 1 por a más 1 por a menos 2. Ah, puedo simplificar acá nuevamente. Y entonces el resultado final va a ser 3a menos 4 partido por a menos 1 por a menos 2. Pero es que tengo una duda. Dígame. Que en la factorización, ¿por qué puso 3a menos 4 y 3a más 3? ¿No ¿Acá? sería, ¿Sí? sí? ¿No sería qué? Porque se supone que tiene que dar, y la resta del menos 4 más 3 tiene que dar 3, ¿o no? ¿O me equivoco? Se equivoca. Porque el ¿Y 3, cómo era? acuérdate que no, está bien lo que estás pensando, pero uno siempre se equivoca con este ejercicio. Acuérdate que esto de aquí, el 3a, lo que hicimos multiplicando por 3, es que esto sea el primer término sea un cuadrado. Entonces el segundo término va a ser 3a y lo voy a multiplicar por 1. Ah, y era 1. Y ahora sí Y ahí entiendo. está, es por eso ese 1. Claro. Sí, se me había olvidado eso. Sí, Eh, tienes razón. Muchas gracias por explicarme. ya, no hay Profe, yo problema. creo que es la misma. No sé, ¿puede seguir con eso? Ya. Nosotros multiplicamos por 3, ¿cierto? Y entonces me queda de esta forma. Entonces hay que pensar que esto es de la forma así como u cuadrado menos u menos 2. Esa es en realidad lo que uno tiene que... ¿Y esta factorización cuál es? U menos 4 por u menos 3, ¿cierto? Los números, no, este es más. Sumado me da menos 1 y multiplicado me da menos 2. ¿Pero qué cosa era u? Era 3a. Entonces 3a menos 4 por 3a más 3. Y eso queda de esta forma. Profe, pero no cacho por qué arriba sale un 9a al cuadrado y de repente pasa a ser un 3a de nuevo abajo.
Porque lo puse todo en la potencia 2, mira, porque 9 es 3 al cuadrado. Ah, ya. Ahí caché. Sí. Necesito que ese 3, que no es un cuadrado, se transforme en un cuadrado para que quede todo dentro del paréntesis. Entonces, por eso multipliqué por 3 al principio y después, bueno, lo coloco dentro del paréntesis. 3a y todo eso elevado a 2. Ahí me queda el primero al cuadrado y veo y sigo con lo demás. Que puedo sacar la factorización. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, aquí no van a ver nada. Vamos a borrar esto. Ah, ya entendió, muy bien. Y entonces, bueno, aquí está escrito ordenadamente, más bonito. Está la justificación. Entonces, máximo común, mínimo común múltiplo va a ser ese, ¿cierto? Así que multiplico por a menos 2 y a menos 1 en los dos términos, ¿cierto? Me queda así. Y entonces voy a sumar arriba solamente y me doy cuenta que puedo multiplicar 2a menos 4. Ahí lo reduzco a los términos semejantes. Esa es una factorización que está realizada en el ejemplo anterior. Así que por eso lo sabíamos cuánto era. Y puedo factorizar en la más 1 y me queda el resultado. Problema. Si la altura y la base, si la altura y base de un triángulo, miden 2x menos 4 partido por x menos 1 y x cuadrado menos 1 partido por x menos 2, respectivamente, ¿cuál es el área del triángulo? Ya fíjense que en la altura y las bases están escritas bien feas porque en realidad eso es lo que estamos analizando ahora, son las fracciones algebraicas. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Según Polya, para salir experto en Polya, aquí en el curso, dice que primero tenemos que identificar los datos, ¿cierto? Aquí hay 3 datos que nos dan. Que la figura es un triángulo, me dicen la altura y me dicen la base. Son las 3 cosas que me dan. Entonces, la identificación de los datos son esas. La figura es un triángulo, la altura es eso y la base es la dada así. El planteamiento del problema. La pregunta es, ¿cuál es el área del triángulo? ¿Cierto? Y está explícitamente la pregunta. Bueno, el área tenemos que entonces responder a esa pregunta y acordarnos o buscar cuál es el área de un triángulo. Y el área de un triángulo está dado por esa formulita de aquí. Base por altura partido por 2. Me dieron la base, me dieron la altura. Así que tengo toda la información necesaria para resolver el ejercicio. Así que lo resolvemos. Entonces, al resolverlo me queda escrito así. Acuérdense que esto es centímetros y centímetros. Uno no lo coloca cuando va a hacer el cálculo, pero hay que tenerlo en la mente para después tener la respuesta, ¿cierto? Escribir la respuesta. Entonces, aquí me doy cuenta que tengo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, tengo la multiplicación aquí. En el primero, puedo factorizar por 2. Entonces, me queda 2 por x menos 2. Y en el segundo, x cuadrado menos 1 es una suma por su diferencia. Entonces, aquí hay términos que se repiten arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Así que se pueden simplificar. Este se va a simplificar con ese, ¿cierto? Y este de aquí se simplifica con ese de aquí. Entonces, me queda, bueno, ya está. Me queda así. Y me doy cuenta que me queda un 2 en el numerador y un 2 en el denominador. Así que también se pueden simplificar. Y el resultado es x más 1. Pero acuérdense que tengo centímetros por centímetro, así que el resultado es centímetros cuadrados. Y la cuarta paso de Polya es
La respuesta, a ustedes nunca se les vaya a olvidar escribir la respuesta. El triángulo tiene un área igual a x más 1 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Solamente nos dan la información necesaria, ¿cierto? Y entonces fue reemplazar, pues una expresión algebraica, así que tuvimos que resolver usando la factorización para poder tener una simplificación y encontrar el área del triángulo exacta, ¿ya? Si hubiera tenido que estar multiplicando ahí, me van a quedar cosas al cubo, a la cuarta, no sé qué, y van a ser muy grandes. ¿Y para qué si esa expresión gigante que quizás podemos encontrar al multiplicar todos los términos es equivalente a x más 1? Así que mejor es simplificar, ¿cierto? Lo más posible y entonces encuentro el resultado. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, profe. Ya, súper. Esa es la clase pasada. Es que estamos siempre medio atrasados. Y entonces la clase hoy día van a ser ecuaciones de primer grado, sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo que vamos a ver el objetivo de aprendizaje, los contenidos, vamos a reforzar algunos contenidos, ¿cierto? Y resolver ejercicios y problemas propuestos. Entonces el objetivo de aprendizaje en esta clase va a ser 2, así que es como me llama importante. Es plantear ecuaciones de primer grado, traduciendo el lenguaje natural al algebraico presente en problemas que involucran contextos diversos, resolviéndolos en la aplicación de procedimientos formales. Es decir, vamos a tener una problemática, la idea es tener una problemática, ¿cierto?, escrita en un lenguaje natural. Lo que vamos a hacer es plantear una ecuación de primer grado y resolverla. Y bueno, vamos a resolver con ciertos procedimientos formales necesarios para la resolución del problema. Y el segundo objetivo es aplicar métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, es decir, igualación, sustitución o reducción, describiendo y argumentando el tipo de solución del sistema. Son 2 temas a considerar, por eso son 2 objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son los contenidos? La definición y la resolución de ecuaciones lineales, las estrategias para plantear las ecuaciones, sistemas de ecuaciones y métodos de resolución, y problemas resueltos de sistemas de ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Y dice que una ecuación es una igualdad, voy a poner acá, igualdad entre 2 expresiones algebraicas. 3x cuadrado más 8y más. Partir por allá, pero da lo mismo que eso es una igualdad. X menos 2, por ejemplo. Más y. ¿Ya? Son una igualdad entre 2 expresiones algebraicas donde estas expresiones pueden tener más de una variable. Una variable desconocida, dice. Se van a llamar incógnitas para la ecuación. Eso es una ecuación. Puede tener una expresión algebraica, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? De esa forma. O de esa. Eso es una ecuación. Entonces, para resolver una ecuación, vamos a tratar de hallar una ecuación equivalente más sencilla en la que las variables están solo a un lado del signo igual. ¿Ya? Entonces vamos a tratar, como se dice, despejar nuestra variable. Y para eso vamos a resolver con ecuaciones equivalentes más simples para poder encontrar la solución. Para ello vamos a ver estas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación, en este caso A es igual a B, esta va a ser equivalente, eso es el signo de equivalencia, a esta otra ecuación donde sume C a ambos lados. Tengo que sumar un mismo valor a ambos lados y van a ser equivalentes las ecuaciones. Puedo sumar, puedo restar el mismo término, puedo multiplicar o puedo dividir.
siempre son el mismo término a ambos lados. Aquí no dice que sea distinto de 0, pero podríamos poner C distinto de 0 sin problema. ¿Por qué? Bueno, porque si sumo 0 al final no estoy haciendo nada, ¿cierto? O sea, si C es igual a 0, no se me va a indeterminar la ecuación, pero es exactamente la misma, ¿cierto? Por eso no se le coloca porque no se indetermina. Pero es obvio que tiene que ser distinto de 0 porque si no, no hago nada. En cambio acá abajo necesito que sea distinto de 0. ¿Ya? Porque si es igual a 0, me queda 0 igual a 0 y se me fue la incógnita. No puedo saber cuánto vale, por ejemplo. Y si divido por 0, no es un valor real. Entonces se indetermina. Aquí sí es importantísimo que sea distinto de 0 porque ya ahí queda que no es una ecuación. Entonces, para resolver una ecuación debemos ejecutar una misma operación, pero a ambos lados de la ecuación, de la igualdad. Ecuaciones lineales. Entonces, una ecuación lineal o de primer grado es una ecuación de esta forma. Ahí. Así. Donde A y B son números reales y aquí es una variable. ¿Ya? Entonces, fíjense que X es X, no es X cuadrado, no es X elevado a un medio, no es X elevado a menos 1, es X, es X elevado a 1. Eso es una ecuación lineal. Por ejemplo, esta va a ser una ecuación lineal porque tengo X elevado a 1, ¿cierto? Y números. Entonces esta se puede escribir, ¿cierto? Va a ser equivalente a una de este tipo. Así que va a ser también una ecuación lineal. ¿Cómo se debe resolver esta ecuación? Con las propiedades que vimos recién, así que solamente esas. Así que olvídense del paso para allá. Ya no existe ese paso para allá, paso para el otro lado. No. ¿Cómo podemos eliminar, por ejemplo, el 4? Vamos a sumar 4 a ambos lados. Esa es la idea. El paso para allá en realidad es sumar 4 a ambos lados. Claro, porque si sumo 4, me queda más 4 a un lado, más 4 al otro. Y como tengo un menos 4, me da 0 y ahí desaparece el 4. Ahora voy a dejar el 11, el X a este lado. Entonces vamos a sumar menos 5. Menos 5X. Entonces sumo menos 5X a ambos lados, ¿cierto? Y me queda así. 7 y 6X. Claro, porque a este lado se me van, ¿cierto? Porque 5 menos 5 son 0. Y acá me queda 11 menos 5, 6. Entonces 6X partido por 11 es igual a 7. ¿Cómo me elimino ese 6? Divido por 6 o multiplico por un sexto. Acuérdense que la división es multiplicar por el inverso, así que multiplico por un sexto. Como les digo, tienen que olvidarse de decir paso para allá. Entonces multiplico por un sexto. Y aquí se me van el 6. Simplifico y me queda X es igual a 7 sextos. Entonces ese es el resultado final. Una ecuación lineal son de este tipo o ese tipo, ¿cierto? Y puedo llegar y poder despejar el valor de X. Ahora, ¿cómo hacemos este ejercicio? Lo primero que nos molesta mucho, ¿cierto? Son los denominadores. Los denominadores son números, así que no deben molestarnos tanto. Pero como vimos recién, para las fracciones algebraicas, ¿cierto? Para eliminar el denominador necesito el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de esos tres? Es 24. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 6 es 2 por 3. El 8 es 2 elevado a 3. Y el 4 es 2 elevado a 2.
Entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2. El 2 está en todo, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia mayor? 3. Y el 3 está aquí, pero no están acá, pero por lo menos hay uno, así que multiplico por 3. Entonces, 3 por 8 son 24. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces voy a multiplicar por 24 a toda la ecuación. Multiplico por 24 y entonces me queda así. 24 por la primera expresión, 24 por la segunda, 24 por 5, 24 por la cuarta expresión. Aquí yo puedo simplificar, ¿cierto? 6 por 1, 6 por 4. 8 por 1, 8 por 3. Aquí no se puede. 4 por 1, 4 por 6. Entonces, simplifico cada una y me queda 4 por x menos 1, menos 3 por 2x menos 3, 120 que es 24 por 5 y 6 por x más 10. Si multiplico me queda 4x menos 4, 2 por 3 son 6x, 3 por 3 son 9, tienen este signo menos, menos por menos es más. Menos 120, 6x y 6 por 3 son 60. Ahora tengo que reducir términos semejantes. 4x menos 6x son 'Javier dice que no entiende cómo salió el 24. Ya, para el mínimo común, para denominadores distintos, sí, no hay problema. Para denominadores distintos, ¿cierto? Debo tener el mínimo común múltiplo. Que acuérdense que es lo mismo, si no lo entienden así, es lo mismo que la tablita. ¿Se acuerdan de la tablita? La famosa tablita. Ahí. Vamos a todo. Ahí. Entonces, este mínimo común múltiplo es lo mismo que poner 6, 8 y 4 en la tablita. Entonces me va a quedar 2, 2 por 2 son 4, 2 por 4 y 2 por 3 son 6. 2, 2 por 1, 2 y 3. 2, 1, 1, 3. Y después, como el único que queda es el 3, me queda el 3, entonces me queda 2 por 2 por 2 son 8 por 3, 24. ¿Ya? Esa es otra forma, ¿cierto?, de calcular el mínimo común múltiplo. Con la tablita, famosa tablita que se nos olvida, pero nos ayuda bastante. Entonces, como el mínimo común múltiplo es esto, y es que como dicen que aparecía ahí que eran las potencias con mayor, entonces por eso lo hice con las potencias, pero en realidad es lo mismo. Entonces tengo 24, por eso multiplico por 24, ¿cierto? Y ahí multiplico por 24, se simplifica, me queda así. Y ahora estamos viendo los términos, reduciendo términos semejantes. 4 menos 6 son menos 2. Voy a jugar la tablita. Entonces me queda 4 menos 6 son menos 2, ¿cierto? Menos 4 más 9 son 5. Y 5 menos 120 son menos 115. Y en el otro lado 6x más 60. Ahora tengo esta ecuación que era como la que teníamos antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumemos menos 60. Si sumamos menos 60, va a ser menos 2x, menos 60 menos 115 son menos 175. ¿Cierto? De aquí me va a quedar 6x, 60 más menos 60 es 0. Ahora vamos a sumar 2x. Sumo 2x, se me van con ese, ¿cierto? Me queda menos 175, es igual a 6 más 2 son 8x. Y por último vamos a multiplicar por 1/8, se me queda 1,75 partido por 8 es igual a x. Y es el término porque no tiene factores comunes, así que no se pueden simplificar. Este es el resultado final.
¿Ya? Aquí lo hicieron de esa forma, pero no. O sea, le estoy diciendo de que no pase, no se pasa por el otro lado, así que antes de no hacerlo así. O sea, no traten, no lo hagan. Vamos aprendiendo la forma formal, no quería decirlo varias veces, pero la forma formal de resolver una ecuación, y la forma formal es usando las propiedades que vimos al principio. Se suman términos iguales a ambos lados, se multiplican, se restan o se dividen. ¿Ya? Y eso es lo que así se resuelve una ecuación, como lo hicimos ahí. 3, ya, no alcanzamos con el sistema de ecuaciones. A ver, igual podemos 5 minutitos, ¿está bien? Porque empezamos 5 minutos después. Ya, vamos a seguir. 5 minutos, ¿está bien? Alguien dijo que no, así que... Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que van a contener más de una incógnita, las cuales, una vez encontradas, deben satisfacer a todas las ecuaciones que componen el sistema. Fíjense que ahora vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Son ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales, así que todos van a tener potencia 1. Ya no va a haber cuadrado, ni cubo, ni multiplicación, todas van a ser así, de este tipo, 3x menos 1 igual a 2x más y. Pero para que sea un sistema necesito que hayan mínimo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Es el mínimo para tener un sistema que tenga solución. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, hay distintos tipos de resolución del sistema. Reducción, sustitución e igualación. En realidad hay 3, los conocidos. Reducción, sustitución e igualación. ¿Ya? Kramer. También es otro, muy bien. Ese otro forma de resolver el sistema. Gracias. Sí, también. Es bastante bueno. Entonces, vamos a tener este sistema. 8s menos 3t es igual a menos 3. 5s menos 2t que va a ser igual a menos 1. Por sustitución, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace la sustitución? Vamos a enumerar las ecuaciones para identificarlas. Esa es la 1 y la 2. Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar t. Se puede despejar cualquiera de las dos variables en cualquiera de las ecuaciones. No es necesario que sea la 2, la t, no. Tomamos una ecuación y despejamos una variable. Eso es lo primero. Entonces, en este caso elegimos la segunda ecuación. Entonces vamos a despejar el valor de t. Entonces me queda, esta es la segunda ecuación. ¿Cierto? Me queda, esa es la ecuación. Entonces, ¿qué se hace? De nuevo hacen lo que no, las diapositivas me las mandan en general. Entonces, no, yo no las hice. Vamos a eliminar esto, porque acuérdense que no se debe hacer así, sino cómo se debe hacer. Quiero despejar t. Entonces, vamos a sumar, aunque sea molesto, pero hay que hacerlo así porque así lo estamos aprendiendo formalmente. Entonces va a ser 5s es igual a menos 1 más 2t. Ahora vamos a sumar 1. Me queda 5s más 1 es igual a 2t. ¿Cierto? Y ahora vamos a multiplicar por un medio. Entonces me queda 5s más 1 partido por 2 es igual a t. Y que me diga que es lo mismo, sí es lo mismo, pero lo estamos haciendo formalmente. Así que por eso se tienen que acostumbrar a hacerlo de la forma que lo estoy escribiendo en rojo y ya olvídense lo que les pasó en el colegio, que era pasar para allá y pasar para acá y pasamos dividiendo, multiplicando. No, esa es la forma informal. Son equivalentes las dos. Esa es la forma informal y estamos haciendo la forma formal de resolver una ecuación. Entonces, por eso tenemos que hacerlo de escrito en la parte roja.
Entonces ya tenemos el valor de t de la segunda. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La vamos a sustituir, por eso es el nombre de sustitución, en la primera ecuación. Entonces se sustituye la expresión para t en la primera ecuación, ¿cierto? Esa es la primera ecuación. Vamos a poner 1. Y entonces me queda 8s menos 3. Y este es el que encontré, menos 3. Entonces ahora la ecuación va a tener solo una incógnita. Y eso es bastante mejor, ¿cierto? Y ahí podemos resolver y encontrar el valor de s. Entonces, ahora lo hicieron formar. Vamos a multiplicar por 2. Me queda 16s menos 6 menos 3. Ya se simplifica, ¿cierto? Multiplico. Ahí estoy simplificando, se multiplica. Me queda menos 15 menos 3. Y ya, aquí ya no lo hicieron formar. Entonces ahora me queda 16s menos 15. Hago términos semejantes. Me queda s menos 3 es igual a menos 6. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Sumar 3, ¿cierto? Entonces me queda s es igual a menos 6 más 3 son menos 3. Aquí son igual, son detalles. Pero parece que lo estamos haciendo formal. Entonces tenemos que siempre sumar, multiplicar a toda la ecuación. Nada de pasar para allá ni pasar para acá. Entonces, una vez encontrar el valor de la incógnita, que en este caso es igual a menos 3, se va a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones del sistema para encontrar la otra ecuación. Por ejemplo, ahora lo vamos a reemplazar en la segunda. En la segunda ecuación. Acuérdense que esta es la segunda ecuación. Entonces vamos a reemplazar el s, que vale menos 3. Entonces me queda 5 por menos 3 igual, menos 2t es igual a menos 1. Entonces, menos 5 por menos 3 son menos 15, menos 2t es igual a menos 1, ¿cierto? Seguramente no van a seguir, así que vamos a hacerlo nosotros. Vamos a sumarle 15, me queda menos 2t. No le vamos a sumar 15. Que la idea es que el t sea positivo, entonces le vamos a sumar 2t. Entonces me queda menos 15 es igual a 2t menos 1. Y ahora le voy a sumar 1. Me queda menos 14 es igual a 2t. Ahora voy a multiplicar por un medio, entonces me queda menos 14 medios es igual a t, es decir, menos 7 es igual a t. Y ese es el resultado. Entonces tengo que luego el valor de s es igual a menos 3 y de t es igual a menos 7. Esa es la solución del sistema. 7, y por lo tanto los valores que del sistema son menos 3. Entonces, y se puede entonces corroborar reemplazando las ecuaciones que conforman el sistema. Entonces podemos verificar que la ecuación 1, ¿cierto? Es esa, y me da 1. No, esa es la 2, a ver. Ya me confundí. Claro, esa es la 1. El menos 1 es 2. Ahí. Entonces, menos 1 es 2. Entonces, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. No corroboro, reemplazo el S y el T y veo que me da menos 1. Y reemplazo el S y el T y me da menos 3. ¿Ya? Y así se resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? Me preguntan si subo la clase a algún lado. Sí, me mandaron un archivo Drive que tengo que subir la clase. Ahí no sé cómo se la mandan a ustedes.
Y yo en la página no me puedo meter. Yo no puedo subirla a ningún lado. Ya, pero ahí tienen que revisar. Yo no he entrado a lo virtual, así que no sé si estará el archivo en algún lado. Bueno, quizás puede ser también. A ver, voy a pensar en esa alternativa de aquí a mañana. Búsqueme en YouTube, yo tengo un canal igual, así que, pero no están las clases todavía ahí. Puede que las suba. Busquen mañana si están. Si no, vean en lo virtual, porque debería estar también en algún lado.